Muy buenas tardes, bienvenidos a la primera clase de nuestro curso Cálculo Integral y Series. En el capítulo de hoy empezaremos a estudiar sucesiones y para ello en realidad empezaremos con algo un poquito más elemental, algo que se conoce como el axioma del supremo. Ok, entonces, nuestra primera definición del curso es la de cota superior. Entonces vamos a considerar un conjunto A no vacío, incluidos los reales, y vamos a decir que un elemento M es una cota superior de A si para cualquier elemento que vive en A se satisface que ese elemento es más pequeño que M. ¿Sí? La idea de cota superior es algo que está más a la derecha. O sea, si pensamos en la recta real, hagamos un bonito, supongamos que tenemos la recta real. Uno tiende a pensar cuando está hablando de números reales, tiende a pensar que las cosas son solo intervalos, pero por ejemplo A podría ser algo así como eso podría ser A, pero a lo cual tiene agregado esos puntitos guachos, ¿sí? O tal vez también tiene, eh, no sé, otro pedacito por acá. Y por qué no le agregamos un pedacito acá, que fíjense, un intervalito pero abierto a la derecha y cerrado a la izquierda. Todo eso podría ser A. Las cotas superiores de A, el conjunto de cotas superiores de A, porque en realidad no hay una cota superior para un conjunto. Refraseo, si un conjunto tiene cotas superiores no es única, sino que tiene una cachada, y en realidad son todos los que están a la derecha de cualquier de ellos. Entonces, por ejemplo, este elemento de aquí es una cota superior, ese sería un M. Pero todos los que están hacia acá también, naturalmente. Pues así este es más grande que todo lo que está ahí, si este está más a la derecha que todos los elementos de A, todo lo que esté más a la derecha de M está más a la derecha que A. Y ahí uno se da cuenta también que podría tomar eso que está ahí, eso que está ahí o eso que está ahí. Distintos elementos. ¿Ok? Entonces, bien sencillo la idea de cota superior. Ahora, en la misma línea, vamos a decir que un conjunto es acotado superiormente si existe una cota superior para él. O sea, si tengo una no vacío que tiene una cota superior, bueno, ese tipo de conjunto lo vamos a llamar acotado superiormente. Volviendo a mi monito, este A es un conjunto acotado superiormente. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo todas esas cotas superiores. Entonces, ejemplo, podríamos poner algo así como, no sé, A igual, lo voy a escribir como intervalito mejor, 0,8. Eso es un conjunto acotado superiormente porque es acotado superiormente, pues 9 es cota superior. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Es simple, 9 es más grande que cualquier elemento que yo pueda encontrar en él. Bueno, ¿qué pasa cuando yo miro este conjunto? El conjunto B igual, uno le gusta anotarlo así. ¿Es ese conjunto acotado superiormente? No, pues justamente acá estoy diciendo que está todo lo que está a la derecha del cero y ahí no hay ningún elemento en R que yo pueda decir es más grande que todo lo que encuentro ahí. Sí, para cualquier elemento que yo tome en R siempre hay un elemento en B que está después de él. Así que ese es un conjunto no acotado superiormente. Ok. Entonces, hagamos un pequeño ejercicio que es bastante entretenido porque a primera vista yo creo que uno la mira y dice, va, pero si son los cuatro iguales. Y eso es porque uno lo mira muy rápido, porque cuando uno lo mira mejor se empieza a dar cuenta que estos son distintos conjuntos. Primero, ¿alguien me podría decir cuál es el primer conjunto? A este lo voy a llamar A1 va a ser ese, A2 va a ser ese, A3 va a ser ese y A4 va a ser ese. Bueno, si ustedes se fijan bien, el conjunto que llamamos A1 es un conjunto que tiene a lo más dos elementos, ¿no? Porque son los X que son las raíces de ese polinomio de grado 2. Entonces nosotros podríamos decir que A1 es simplemente B menos raíz de B cuadrado menos 4AC partido por
por 2a y b más raíz de b cuadrado menos 4ac dividido por 2a. A1 es un conjunto que tiene dos elementos, ¿sí? Y hay cosas interesantes, ¿ah? Como que, por ejemplo, eso sí, b cuadrado es más grande que 4ac. Porque en realidad, si el discriminante de esta ecuación de segundo grado es negativo, la ecuación no tiene solución. Y en tal caso, lo que tenemos es que A1 podría ser vacío. Entonces, si A1 es vacío, inmediatamente no tiene cotas superiores, porque la idea de las cotas superiores es solo para conjuntos no vacíos. Y en el caso que no sea vacío, bueno, cualquier número más grande que este que está acá va a ser una cota superior. ¿Están de acuerdo? Veamos el segundo ejemplo. ¿Qué pasa con A2? Bueno, A2, fíjense bien ahora, vamos a suponer en lo que sigue que el discriminante de este polinomio es positivo, de modo que los conjuntos no son vacíos. ¿Sí? Sacamos al tiro el caso si b cuadrado es más chico que 4ac. Ese caso lo vamos a descartar para no estar analizándolo cada vez diciendo lo mismo. Entonces, en el caso que no sean vacíos, fíjense acá que estamos diciendo que A es positivo, así que esto que está acá es una parábola. Y las parábolas positivas tienen esencialmente dos formas posibles. Y cuando quiero decir parábolas positivas, digo parábolas que están hacia arriba, ¿no? Entonces, una parábola positiva es así. Ah, no, pero en ese escenario no estamos, porque dijimos que habían raíces. Entonces, estamos en el escenario en que tocamos así, o el escenario en que tenemos dos raíces distintas, que es así. Y si se fijan, el conjunto A2 que yo tengo acá son los X donde soy menor o igual que 0. ¿Sí? Y esos X, en este caso, fíjense bien, va a ser ese puntito, el puntito donde toco la raíz doble, y en este caso de acá va a ser todo este intervalito. ¿Están de acuerdo? Si yo pienso cuáles son los X donde esto que está acá, esta función es menor o igual que 0, es ese intervalito que está ahí. Son los X que cuando yo evalúo, la imagen de la función me queda por debajo del eje horizontal. Entonces, si se fijan, en este escenario, cualquier elemento que está a la derecha del puntito es una cota superior para este conjunto, porque este conjunto tiene un puro elemento. Entonces yo pregunto, por ejemplo, este que está acá, ¿está más a la derecha que ese puntito? Sí, ya, ese tipo es una cota superior. Y en este caso de acá, el conjunto de cotas superiores son todos los elementos que están a la derecha de la raíz más grande. Porque si yo tomo la raíz más chica, este tipo que está acá no es más grande que todos los elementos que viven en el intervalito. Estos que están acá son más grandes que ese tipo. Entonces el conjunto de las cotas superiores parte desde la raíz hacia allá. Cualquier tipo que esté a la derecha de esta raíz va a ser una cota superior de nuestro conjunto. Les dejo a ustedes, ejercicio 1 del curso, ver qué pasa con el tercer y con el cuarto ejemplo. Y encontrar el conjunto de cotas superiores para él. Bien, con todo lo que hemos dicho, ahora por fin definimos este concepto importantísimo del cálculo y del análisis matemático, que es el concepto de supremo. Supongan ustedes que tienen un conjunto no vacío. Vamos a decir que el supremo de A, que vamos a denotar como sub de A, es la menor de las cotas superiores. ¿Qué queremos decir con eso? Que si S es el supremo de A, primero, S es una cota superior de A, eso quiere decir que cualquier elemento en A es menor o igual que S. Y segundo, que para cualquier otra cota superior de A, esa otra cota superior es más grande que M. Si volvemos un poquito al ejercicio anterior, fundamental que pongan atención a este monito de acá.
Cuando yo pienso en ese elemento que está aquí de los números reales, ese elemento que está aquí es una cota superior de este conjunto. ¿Sí? Está más a la derecha que todos los elementos del conjunto, así que es una cota superior. Pero yo les pregunto, ¿es la más chica? Bueno, no, porque yo podría tomar una que está acá, un poquito más a la izquierda, pero todavía a la derecha que el conjunto, y ahí de nuevo es cota superior del conjunto. Pregunto, ¿será la más chica? Bueno, a esa que es la más chica de todas es lo que llamamos el supremo. ¿Ok? Entonces, eh, calculemos el supremo de estos conjuntos. Entonces vamos a hacer en el caso, en el primer ejemplo, que eran solamente las raíces, estamos diciendo que este conjunto que llamé A1, ese A1 era no vacío. Entonces A1 es igual a, dijimos, las dos raíces, ¿cierto? Teníamos menos b menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2a y menos b más raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Y acá yo me pregunto, bueno, a esto que le voy a llamar R más, la raíz positiva, llamémosle, ¿cierto? En el sentido de que fue donde sumamos el más raíz. Primera pregunta, cualquier cota superior de A1 tiene que ser más grande que R más, porque R más es más grande que R menos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque fíjense que básicamente si uno mira en una recta real, si aquí está el punto menos b partido por 2a, R más es este punto más algo, y R menos es este mismo punto menos algo. ¿Sí? Así que aquí está R menos y aquí está R más. Dicho eso, si yo me pregunto por una cota superior de este conjunto, si yo me pregunto por algo que sea mayor que todos los elementos del conjunto, me basta con preguntarme por algo que sea más grande que R más, porque R más ya es más grande que R menos. Ok. Entonces, uno dice, bueno, si M es cota superior de A, entonces tiene que pasar esto, que que R más sea más chico que M. ¿Sí? Cualquier cota superior tiene que ser más grande que la raíz, tiene que ser más grande que ese elemento. Si ustedes quieren, en este caso, ahí tengo dibujado quién es A. Eso es en rojo A1. Y ahora yo les pregunto, bueno, yo tengo que cualquier cota superior tiene que satisfacer esto, que está acá, pero además, R más es cota superior del conjunto. Fíjense bien, en A1 hay dos elementos. Y R menos, les decía yo, es más chico que R más. R más es naturalmente menor o igual que R más. Entonces, fíjense, R más satisface la definición de cota superior, ya que cualquier elemento en A es menor o igual que él. Por lo tanto, R más, por un lado, es cota superior, y por otro lado, acá estoy diciendo que cualquier cota superior es más grande que R más, así que la única conclusión posible es que el supremo de A1 es exactamente R más. Entonces uno dice, a ver, pero esto es una definición un poco enredada, al parecer, para definir el elemento más grande del conjunto. Porque si yo tengo un conjunto de dos elementos, estoy diciendo que el más grande es el supremo, pareciera que el supremo es simplemente el más grande del conjunto, y la respuesta es casi. No siempre es así. Pero vamos a ver que, claro, a veces el supremo pertenece al conjunto, como en este caso, y ahí es cuando uno lo vamos a llamar, es el máximo. ¿Sí? Es el máximo del conjunto, el elemento más grande que puedo pillar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver con otro ejemplo? Es que el supremo no siempre pertenece al conjunto. Entonces, como no siempre pertenece al conjunto, no lo podemos definir como el elemento más grande de él. Profe, ¿Sí? no alcanzo a ver lo que puso abajo. ¿En serio? A ver. Está en el cuadradito. Dice supremo, y ahí se ve mejor, ¿o no? Supremo de A1 igual R más. Ah, ya es que necesito saber nomás para escribirlo. Para anotarlo, sí. Sí, básicamente
lo fundamental del supremo es entender de que se define por dos condiciones, y si yo quiero probar que algo es el supremo de un conjunto, tengo que ver que ese algo cumple esas dos condiciones. Esas dos condiciones son ser cota superior, y la segunda ser más chica que cualquier otra cota superior. Entonces acá primero probamos que era más chico que cualquier otra cota superior, y después vimos que además también era cota superior, por lo tanto R más tenía que ser el supremo. ¿Ok? Entonces, como les prometí, vamos a hacer otro ejemplo. Profe, Sí, entonces el supremo sí es único, siempre. el supremo es único, así es. Ya. Porque y tiene que ver con su definición, por ser el más pequeño de algo, pero de hecho es un ejercicio, prueben que el supremo si existe es único. Es un buen ejercicio, prueben que si el supremo existe es único, pero por su definición cae más o menos redondito. Entonces ahora, miren, hagamos qué es lo que ocurre con el caso 3. ¿Ya? En el ejemplo 3. El ejemplo 3, fíjense bien, son todos los x tales que la imagen, si ustedes piensan de esta función cuadrática en ellos, es estrictamente menor que 0. Este conjunto, para que sea distinto de vacío, es necesario que este polinomio tenga dos raíces. Si tengo una raíz única, en ese punto soy 0 y en todo lo otro soy estrictamente mayor que 0. Entonces, en ninguna parte soy menor estricto que 0, por lo tanto queda vacío. Así que, y no queremos conjuntos vacíos para calcular supremo. Por lo tanto, nos ponemos acá solo en el escenario que tenemos este dibujo. Lo voy a hacer con un dibujo, ¿ya? Tenemos nuestro eje, tenemos nuestro polinomio, y yo les pregunto, ¿cuáles son los puntos cuáles son los x donde esta función es estrictamente menor que 0? Los que están dentro de donde corta al eje X, pero sin incluir justo la intersección, ¿no? O sea, estamos diciendo que estos son o no están. ¿Pertenecen a nuestro conjunto lo que marqué? No, no, según yo no. ¿Y lo que está acá? Tampoco, porque justamente estos Tampoco. puntos, fíjense bien, si yo tomo este punto, miro cuánto vale el polinomio en él, está por acá arriba. Entonces nuestro conjunto A3 está acá adentro, y como dice Francisco, no incluye el borde. Porque justo en el borde, yo no soy menos estricto que 0, justo en el borde vale 0. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Eso es A3. Esto es lo que vamos a llamar A3. Fíjense bien, si yo tomo cualquier elemento M por acá, cualquier elemento M por allá, M es cota superior de A. Las cotas superiores de A son todos los que están hacia acá, hacia la derecha. ¿Están de acuerdo? Todos estos puntos están más a la derecha que A. A está contenido en este pedacito. ¿Qué pasa con este punto que fue el que nosotros llamamos R+? R+ está en A3. No, pues R+ no está en A3. Entonces, observación, R+ no pertenece a A3. Ahora, lo que sí podemos notar es lo siguiente, ¿eh? Que cualquier cota superior, si M es cota superior de A3, entonces R+ es más chico o igual que M. Entonces, ¿se fijan en lo que les digo? Cualquier cota superior está de R+ a la derecha. ¿Sí? Si yo estoy justo antes que R+, estoy dentro del conjunto, así que no soy más grande que todos. Si yo hiciera un zoom aquí, yo ahí hago un zoom, lo que yo observo es algo así, ¿no? Está, a ver, mira. Tengo mi eje, tengo mi punto R+, para allá soy positivo, para acá soy negativo, ahí valgo 0.
Y si yo tomo cualquier punto antes de R+, por ejemplo este, bueno, tengo este donde todavía soy negativo, así que todavía estoy en el conjunto, así que cualquier elemento que esté justo antes que R+, no va a ser cota superior. Pero cualquier elemento que esté justo después de R+, sí es cota superior, así que, y dicho de otra forma, o sea, si quiero ser cota superior de A, tengo que estar más al otro lado de R+, no puedo estar antes, porque si estuviera antes, veo que habría un punto después donde la cuadrática toma un valor negativo. Entonces, cualquier cota superior es más grande que R+, y ahora les pregunto, si yo pienso en cualquier elemento de A3, ese elemento tiene que estar antes que R+, ¿no? Porque la función es creciente. Bueno, no en todo bueno, acá está el vértice, ¿cierto? O sea, perdón, no es 0, ahí está el vértice B. Y es creciente después de B. Y yo me pregunto, ¿hay algún elemento en A3 que sea más grande que R+? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque justamente R+ está a la derecha del vértice, después del vértice la parábola es creciente, por lo tanto, si en R+ yo valgo 0, después de R+ voy a ser positivo. Así que la conclusión es que, y para todo X que está en A3, yo sé que X es más chico que R+, repito el argumento. Si hubiera algún X en A3 que fuera más grande que R+, significa que hay algún elemento de aquí para acá donde la parábola toma un valor negativo, estricto, lo cual sabemos que no es cierto porque la parábola ya está en su zona que es creciente y en R+ vale 0. Entonces fíjense bien cuál fue la conclusión que tenemos. Tenemos que primero, R+ es cota superior de A3 porque es más grande que cualquier elemento en A3. Por otro lado, R+ es más chico que cualquier cota superior. Conclusión, R+ es el supremo de A3, pero ahora resulta que R+ no pertenece a A3. Así que aquí estamos en el caso donde el supremo del conjunto no pertenece al conjunto. Que era lo que le estaba comentando recién. Y esto no pertenece a A3. Entonces, hay una fuerte tentación de decir, mira, el supremo es el conjunto, el elemento más grande del conjunto, y esa fuerte tentación está equivocada. El supremo trata de decir eso, pero de una forma consistente, y esa forma consistente para los números reales es diciendo, mira, va a ser la más chica de las cotas superiores. Y a veces no va a estar en el conjunto. Pero lo que tratamos de capturar es el elemento más grande, eso es cierto. Tratamos de capturar eso, pero eso no se puede capturar porque hay conjuntos, como este que está acá, donde no hay un elemento más grande. Miren, voy a hacer otro caso súper sencillo, que espero que ese caso súper sencillo nos ayude a ilustrar el punto. Si yo les pregunto, tomamos este A5 igual, 0, 1 abierto. ¿Cuál es el último elemento de A5? ¿Cuál es el elemento más grande? Bueno, A5 no tiene un elemento más grande, porque cualquier elemento que ustedes me den en A5 que me digan, mire, profe, 0.99999, les digo, mira, agrégale un 9 más y ese elemento es más grande. Y ahí quizá alguno cae en la tentación, profe, 0.9 periódico, y ahí yo les tengo que romper el corazón de que 0.9 periódico es otra forma de escribir 1. No existe el 0.9 periódico como un número distinto al 1, es el 1, es simplemente escrito de otra manera. ¿Ok? Podemos después retomar eso si quieren al final. Ok. Entonces, en este caso, este conjunto, su supremo, ¿cuál va a ser? Bueno, va a ser el 1. El supremo de A5 es el 1 porque, bueno, es cota superior. Cualquier elemento entre 0 y 1 es menor o igual que 1, perfecto. Y si yo quiero cualquier elemento más grande que este conjunto, cualquier cota superior, la más pequeña de todas es el 1. Cualquier cota superior para este conjunto tiene que al menos ser más grande que 1, así que ese es su supremo. Y si se fijan de nuevo, nos da la idea del elemento más grande, pero chuta, acá el elemento más grande de nuevo no pertenece
al conjunto. ¿Y por qué? Porque hay conjuntos que no tienen un elemento más grande. Sin embargo, todo conjunto no vacío va a tener un supremo. Eso es lo que vamos a llamar el axioma del supremo y lo vamos a anunciar en breve. ¿Ok? Cuando sí haya un elemento más grande, a eso le vamos a llamar máximo, y la definición es bien parecida a la de supremo. Fíjense bien, dado un conjunto no vacío, vamos a decir que su máximo, que lo vamos a notar por max de A, es el mayor elemento de A, es decir, el máximo es una cota superior para A, pero que pertenece al conjunto. ¿Ok? Bueno, ¿y qué es lo que va a ocurrir? Que de la misma manera que hay conjuntos que no... bueno, no, en realidad va a ocurrir que hay conjuntos que no tienen máximo, y esa es la principal diferencia entre el máximo y el supremo. Acabamos de ver, el 0, 1, ¿sí? Vuelvo atrás. Este conjunto de acá no tiene un máximo, ¿sí? Porque no hay ningún elemento en A5 que sea más grande que todos los otros. Sin embargo, sí tiene supremo. Y por eso es que nos gusta más la noción de supremo a la de máximo. ¿Ok? Sin embargo, cuando el conjunto posea un máximo, ese máximo va a ser exactamente el supremo. ¿Ok? Vamos a hacer esa demostración, pero antes quiero hacer una pausa en la grabación para ver si están todos conmigo todavía. Ok, entonces seguimos ahora con la demostración de nuestra proposición, que dice que si el conjunto dado tiene un máximo, o sea, un elemento más grande, naturalmente ese es el supremo. Como les decía, tratamos de capturar eso, pero resulta que hay conjuntos y muchos conjuntos, y conjuntos muy razonables que tienen la mala costumbre de no tener máximo. Entonces, demostración. La demostración en realidad es muy sencilla. Bueno, simplemente tenemos un candidato a supremo. Entonces, todo lo que tenemos que demostrar que efectivamente el supremo de A es igual al máximo de A. ¿Sí? Y para ello, preguntémonos, sea S igual máximo de A, ¿satisface la definición de supremo? Y cuando digo satisface la definición de supremo, me pregunto primero, ¿S es cota superior de A? Y la respuesta es sí, pues S es máximo. Bueno, debería escribir S igual al máximo, ¿cierto? Y justamente el máximo satisface que para, y eso implica, ¿cierto?, que para todo X en A, X es menor o igual que S. Ese era el elemento más grande, el elemento maximal. Ya, perfecto, S es una cota superior de A. Y pregunto, segunda pregunta, para ser un supremo no basta solo con ser cota superior, sino que hay que ser la más chica de todas las cotas superiores. Bueno, si M es cota superior de A, si M es cota superior de A, eso significa que para todo X en A, X tiene que ser menor o igual que M. ¿Están de acuerdo, no? Pero hay un X en particular que vive en A, que es S. Este que está acá es un elemento de A. Así que eso nos dice que S es menor o igual que M. Ah, pero espérate, o sea, tengo que S es cota superior y además es la más chica de las cotas superiores, fíjense, es cota superior, y si tomo cualquier otra cota superior es más grande que S. Ah, entonces eso implica, por definición, por lo tanto, S es igual al supremo de A. Oye, pero S era el máximo, o sea, máximo de A igual supremo de A. Así que efectivamente con el supremo lo que estamos rescatando es la idea del elemento más grande del conjunto, solo que cuando los conjuntos no tienen un elemento más grande, con el supremo de alguna manera lo agarramos igual el que sería, digamos, el que si estuviera en el conjunto sería el elemento más grande. El que, eso creo que seguir en eso solo lo voy a confundir. Bien, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que así como vimos en el ejemplo, que no todo conjunto no vacío tiene un máximo. De hecho, ahí les mostré un conjunto no vacío muy sencillo, el 0,1 con el 1 abierto, que no tiene máximo.
Sin embargo, vamos a tomar como axioma, y este es el axioma del supremo. ¿Y qué significa que lo tomamos como axioma? Significa que es algo que no podemos demostrar. Es algo que consideramos tan evidente que lo asumimos como cierto a pesar de que no lo podemos demostrar, y ese axioma dice que todo conjunto no vacío y acotado superiormente posee un supremo. ¿Ok? Ok. Axioma. Lo tomamos y básicamente con este axioma lo que vamos a ver, lo que sigue, es el impacto que tiene de suponer este axioma dentro de los números reales. Hay un ejercicio que no lo voy a hacer porque me parece que es súper bueno que ustedes lo hagan, porque es una manera de testear que agarraron bien las definiciones. Entonces lo pueden hacer. Si quieren lo escriben a mano, le sacan una foto, me lo mandan y yo le digo está bien, está mal. De la misma manera que hemos definido cota superior, conjunto acotado inferiormente, recapitulo, de la misma forma que definimos cota superior, conjunto acotado superiormente, supremo y máximo, uno puede definir una cota inferior, un conjunto acotado inferiormente, un ínfimo y un mínimo. Simplemente dando vuelta a las desigualdades, por así decirlo. Y también se puede enunciar un axioma del ínfimo, que todo conjunto no vacío tiene un ínfimo. Acotado inferiormente, fíjense en eso. Todo conjunto no vacío y acotado superiormente tiene supremo. Entonces el axioma del ínfimo sería todo conjunto no vacío y acotado inferiormente posee ínfimo. ¿Sí? Porque si yo tomo los reales completos, es un conjunto no acotado y no tiene supremo. Salvo que digamos, bueno, aceptemos que el infinito es el supremo ahí, pero el infinito no es un número, entonces es como medio tramposo. ¿Ok? Entonces este es un ejercicio que de verdad es súper bueno que hagan y que se los dejo a ustedes. Y ahora lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio para soltar la mano, que es lo siguiente. Supongan ustedes que tenemos dos conjuntos en R, dos pedacitos de R, A y B. Cuando yo tengo dos conjuntos de R, como los números reales se pueden sumar y multiplicar, yo puedo definir el conjunto suma como lo que obtengo al sumar todos los elementos que hay en A con cualquier elemento que hay en B. Y puedo también definir el conjunto multiplicación, que es el resultado de multiplicar todos los elementos que están en A por todos los elementos que están en B. ¿Sí? Hacer como todos los casos posibles e ir juntando lo que queda. Por ejemplo, si... Acá un ejemplito, lo voy a andar acá arriba. Si A es un singleton, o sea, un elemento, por ejemplo, el elemento 5, y B es el intervalo menos 1, 1, eso que está ahí, A más B resulta ser el intervalo 4, 6. ¿Sí? ¿Se fijan? Tomo un conjunto, tomo otro conjunto, lo sumo y ya. Y la multiplicación, la misma idea. En este caso, si yo multiplico, me queda A por B, en este caso va a ser menos 5, 5. Ok. Con esas definiciones, uno puede mostrar que el supremo de la suma de dos conjuntos es la suma de los supremos, y que si los conjuntos son pedacitos de los números positivos, entonces el supremo del producto es el producto de los supremos. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer. La demostración en realidad es bastante sencilla. Entonces fíjense bien. Si yo tengo un Z que pertenece a A más B, eso significa, fíjense bien que Z se escribe como un A pequeño más un B pequeño. ¿Ok? Pero resulta que el A pequeño es un elemento de A mayúscula y por lo tanto es más chico que el supremo de A. Y B es más chica que el supremo de B. Entonces fíjense que esto implica entonces que para todo Z en A más B, yo tengo que Z es más pequeño que supremo de A más supremo de B.
Y con eso lo que estoy diciendo es que supremo de A más supremo de B es una cota superior de A más B, y por lo tanto, como el supremo de A más B es la más chica de las cotas superiores, esto implica que el supremo de A más B tiene que ser más pequeño que esta cota superior que yo había encontrado. Y si se fijan, ahí probamos que el lado izquierdo es menor o igual que el lado derecho. Ahora, ahora nos gustaría probar la otra. Entonces vamos a decir, bueno, claro, podemos volver acá, fíjense bien. No, probamos la otra. Entonces, si yo tomo, si A pertenece a A y B pertenece a B, ¿sí? Yo tomo una en A cualquiera, tomo un B en B cualquiera. Bueno, eso obviamente, por definición, implica que A más B pertenece a A más B. ¿Están de acuerdo? Profe, Sí. al Francisco se le cayó el internet, dice si lo deja entrar de nuevo. Sí, ya lo acepté. Sabía, no lo había visto. Voy a poner una cosita Ya. para que me haga una alarma cuando se vuelvan a caer. Ok, entonces, les decía, si tomo un elemento cualquiera de A y un elemento cualquiera de B, bueno, su suma está en la suma, en el conjunto suma. Eso es por la definición. Y de nuevo, cuando tengo un elemento en el conjunto suma, bueno, eso tiene que ser más chico que su supremo, porque el supremo del conjunto suma es por definición una cota superior. Así que es más grande que cualquier elemento que yo tome ahí. Y ahora, lo que yo tengo, fíjense, esto me implica que para todo A en A es más chico que el supremo de A más B menos B, porque tiré el B para el otro lado. O sea, que para cualquier B que yo tome, esto que tengo acá es una cota superior de A. Así que eso implica que el supremo de A tiene que ser más chico que el supremo de A más B menos B. ¿Por qué? De nuevo, esta que está acá es una cota superior de A, por lo tanto el supremo de este conjunto tiene que ser más chico que ella, porque el supremo es la menor de las cotas superiores. Y ahora, si se fijan, voy a agregar otra hojita. Si se fijan, lo que he probado es lo siguiente. Por lo tanto, para todo B en B, supremo de A es menor o igual que supremo de A más B menos B. Bueno, las inecuaciones yo las puedo escribir al revés. Yo puedo decir que esto es lo mismo que decir B menor o igual que supremo de A más B menos supremo de A. Y cáspitas, lo que yo tengo acá a la derecha, entonces es una cota superior a este conjunto, porque cualquier elemento en el conjunto es más chico que la cota superior. Resultado, entonces, inmediatamente implica que el supremo del conjunto también tiene que ser más chico que el supremo de A más B menos el supremo de A. Ah, pero miren, esto que está acá con menos lo paso al otro lado y concluyo lo que quería, que es que el supremo de A más el supremo de B tiene que ser menor o igual que el supremo de A más B. Y si se fijan, esta es la otra desigualdad. Tengo eso, en la pantalla anterior había probado eso, así que gran conclusión, supremo de A más B es igual que la suma de los supremos. Y por supuesto, el de la multiplicación se hace igual y yo se los voy a dejar a ustedes como ejercicio. ¿Ok? Vamos a poner pausa de nuevo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer a continuación es usar este axioma del supremo para definir ciertos conjuntos y ciertos elementos de los números reales. Entonces, el primero de ellos es lo que se va a conocer como la parte entera, que yo creo que ustedes la conocen, quizás hasta la han graficado, porque por ejemplo uno dice, miren, la parte entera es borrarle los decimales, a veces uno dice, a un número. Pero en realidad, si uno quiere hacer una definición formal de qué cosa es la parte entera, bueno, la parte entera es el supremo de un conjunto. ¿De qué conjunto? De
todos los naturales que están antes que mi elemento. ¿Sí? Si yo miro, me doy un X estrictamente positivo y pienso los naturales que están antes de mi elemento, natural incluyendo el 0, su parte entera va a ser el supremo de ese conjunto. Entonces, por ello es que cuando ustedes la grafican, pregunto, ¿conocían la parte entera o primera vez que la ven? Si alguien me Ese puede- es como una escalera, ¿o no? La que es como una escalera ya, la conocieron. Entonces acá está el Sí, la hemos 0, visto. acá está el 1, y el punto es que estoy seguro que ustedes dijeron, miren, entre 0 y 1 vale 0. ¿Por qué? Porque, bueno, el conjunto de naturales más chicos que elementos entre 0 y 1 incluye solo al 0. Entonces, ¿cuál es el más grande? ¿Cuál es el supremo de ese conjunto? Bueno, solo el 0. En 1 se pega un saltito, ¿cierto? Y ahí se queda pegada hasta el 2. Saltito, pegada hasta el 3 y así sucesivamente. Bueno, para definir esta función, para definir esto que está acá, esta cajita, es preciso usar el supremo. Esa es la forma formal, valga la redundancia, la manera formal de hacerlo es a través del supremo. Y en este caso, la primera pregunta que nos podríamos hacer, bueno, ¿será que la parte entera, qué valores toma? Porque en el monito da la impresión que tomara solo valores naturales, ¿cierto? 0, 1, 2, y etcétera. Bueno, la respuesta es sí. Proposición, la parte entera de todo número positivo es un número natural. Entonces, vamos a hacer la demostración. Y lo primero, miren, vamos a tener un X fijo, ¿ok? Y resulta que sea un X mayor que 0 fijo, y le vamos a poner un nombre a su parte entera, y sea S su parte entera, ¿ya? Entonces, S, al ser la parte entera de X, inmediatamente significa que es la menor de las cotas superiores. Y eso me dice que si yo le quito un medio a ese, si le quito un poquito, ese ya no puede ser una cota superior. ¿Por qué? Porque ese menos un poquito es más chico que ese, y ese era la más chica de las cotas superiores. Entonces, en realidad más que sí, acá hay que decir, entonces, ese menos un poquito no es cota superior de A. Y ustedes dirán, oh, pero profesor, qué loco, ¿de qué A está hablando? Bueno, A es lo que está aquí, ¿no? Eso le vamos a llamar A. O sea, ¿cierto? Sea es igual a S y llamémosle A a los elementos de N que están antes de X. Ok, entonces S menos un medio no es una cota superior de A. Y esto es re interesante porque eso me dice que tiene que existir algún elemento de A, que yo lo voy a llamar N0, tal que S menos un medio sea más chico que N0. Porque si no hubiera ningún elemento de A más grande que S menos un medio, significaría que S menos un medio es una cota superior. Y si S menos un medio es una cota superior, S no es el supremo, porque el supremo es la más chica de las cotas superiores. ¿Ok? Entonces, tenemos que S menos un medio cumple eso que está ahí. Ahora, ¿qué ocurre? Que por otro lado, yo sé que S es cota superior de A. Y si S es cota superior de A, eso significa que N0 tiene que ser más chico que S. Entonces, fíjense lo que nos quedó. Nos quedó que N0 es más chico que S, pero también era más grande que S menos un medio. ¿Ok? Entonces, ahora
lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver que este n0 tiene que ser una cota superior de A. ¿Y qué es lo que pasa? Que si este n0 es una cota superior de A, significa que ese n0 es el máximo de A. Y si es el máximo de A, significa que ese n0 en realidad es igual a S, el supremo, y por lo tanto, en particular, el supremo es un número natural porque n0 es un número natural. Así que todo lo que necesitamos hacer ahora es ver que n0 es una cota superior de A. Bueno, entonces veamos. Que n0 es cota superior de A. Y para ello, todo lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Basta con mostrar que si n es mayor o igual que n0 más 1, entonces n no pertenece a A. ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo, miren, si yo tomo cualquier natural más grande o igual que n0 más 1, voy a ver que ese n no está en A. Y para ello, en realidad, es bastante sencillo porque fíjense lo que tenemos aquí. Fíjense lo que tenemos ahí. Tenemos que, en efecto, fíjense bien que si n es mayor o igual que n0 más 1, eso significa que es mayor o igual que s más 1 medio. ¿Sí? Y resulta que si s más 1 medio, eso es obviamente mayor estricto que s, que es lo que habíamos llamado la parte, el cajón de x, la parte entera de x, y en particular el supremo de A. O sea, n es una cota superior de A. Es mayor que su supremo y en particular no puede estar en A. Nunca puedo ser mayor estricto que mi supremo en un conjunto. ¿Sí? Así que voy a agregar otra diapo mejor. Entonces, voy a ver si me resulta. Vamos a tomar todo esto. Lo vamos a cortar. Y lo vamos a pegar acá. Entonces, repito. Fíjense bien. Si yo tomo un n más grande que n0 más 1, mayor o igual que n0 más 1, entonces inmediatamente ese n es más grande que s más 1 medio. Y eso es mayor estricto que s. ¿Sí? Pero ese, fíjense bien, de que es una cota superior de A. O sea, todos los elementos de A están antes que ese y aquí tengo uno que está estrictamente después. La única forma que eso ocurra es que n no esté en A. Entonces eso implica que n no pertenece a A. Y eso implica entonces que n0, porque fíjense que n0, cualquier elemento mayor que n0 más 1 no está en A. Así que eso implica que n0 es más grande que, no, lo voy a escribir en palabras mejor, es cota superior de A. Y una cota superior de A que pertenece al conjunto, eso significa entonces que n0 es igual al máximo de A. Y eso significa entonces que n0 es igual al supremo de A. ¿Sí? Y en particular, eso es simplemente otra manera de decir que la parte entera de x pertenece a los naturales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la parte entera? Bueno, esta función que le asocia a un entero el supremo de los naturales que son menores o iguales, perdón, no un entero, un real, el supremo de los naturales que son menores o iguales, devuelve siempre un número natural. ¿Ok? Entonces, si me permiten, sé que estoy un epsilon pasado, pero me gustaría, porque esta demostración en sí mismo no es muy interesante, como que uno dice, no lo convence mucho.
Pero algo que sí es interesante es este teorema, que la demostración es muy sencilla, por eso la voy a hacer ahora, porque realmente es muy sencilla. Y dice que los números naturales no son acotados. Y esto es re importante entenderlo. Uno podría pensar, oye, pero si yo sé que los números naturales no se acaban. Sí, pero eso significa que son infinitos. Entre 0 y 1 también tengo infinitos números, pero sí están acotados. Todos son más chicos que 1. Lo que estoy diciendo acá es que cuando pensamos en los números reales como una expresión del tamaño, no solamente hay infinitos números naturales, sino que además el tamaño de los números naturales crece, crece y crece y nunca deja de crecer. ¿Ok? Y la demostración realmente es muy sencilla con lo que acabamos de hacer. Entonces, por contradicción, si S es una cota superior de n, entonces su parte entera pertenece a los naturales. ¿Sí? Y este es un mini ejercicio, pero realmente muy sencillo. Solamente pensarlo y darse cuenta que esto es cierto. Para cualquier X se tiene esto. ¿Cómo? Para todo X en R uno sabe que cajón de X es más chico que X. Sí, eso viene en la definición. Pero a su vez X es más chico que el cajón de X más 1. Tenemos que cajón de S, por supuesto, es más chico que S, pero eso es más chico que cajón de S más 1. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si este personaje vive en los naturales, la propiedad que define a los naturales, a lo mejor en álgebra moderna lo vieron, es decir, que son un conjunto inductivo. Eso quiere decir que si S está, S más 1 también está. Entonces tenemos que este también pertenece a los naturales. Y cáspitas, yo había dicho que S era una cota superior de los naturales, sin embargo encontré un natural más grande. ¿Sí? De hecho, este incluso ustedes pueden probar que esa es estricta. Encontré una cota superior a mi cota superior. O sea, perdón, encontré un elemento del conjunto más grande que mi cota superior, por lo tanto, ese no puede ser cota superior. ¿Sí? Llegué a una contradicción. Entonces acá, contradicción. ¿Ok? Entonces repito, que los números naturales son infinitos es una cosa. Aquí lo que acabamos de probar es que su tamaño crece, crece y crece. ¿Ok? No es exactamente lo mismo. Bien, la próxima clase vamos a continuar con otras consecuencias del axioma del supremo. Y eso. Bien, lo dejamos hasta acá entonces con lo que es la grabación. Nos vemos la próxima clase.